Bien, en esta ocasión comenzaremos a ver la parte del campo magnético y específicamente la ley de Lorentz, que establece que cuando una partícula cargada o una carga, en este caso podría ser un electrón, un protón, o la corriente pasando por un conductor, al pasar la carga dentro de un campo magnético se genera una fuerza, y esa fuerza va a estar dada por esta expresión. Tanto la fuerza como la velocidad y el campo magnético son vectores, entonces por lo tanto la fuerza va a ser igual a la carga multiplicado por el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. Y pues bueno, el responsable, digamos, de haber desarrollado esta ley es Hendrik Lorentz, que fue un físico, porque fue un físico que nació en Holanda y de hecho recibió un premio Nobel en el 1902, porque además de realizar investigaciones sobre las fuerzas ejercidas por cargas en movimiento dentro de un campo magnético, también hizo otras investigaciones, ¿verdad? Pero lo que nos trae en este momento es la parte de la fuerza magnética o la fuerza de Lorentz. Entonces, aquí hay un esquema de una carga pasando dentro de un campo magnético generado por un imán, en este caso un solo imán en forma de U. Entonces, entre el polo norte y el polo sur se genera el campo, las líneas de campo, que son estas que van hacia abajo, en este caso porque el norte está arriba y el sur está en la parte de abajo. Entonces la carga en este esquema se está moviendo de derecha a izquierda, y al pasar por este campo genera una fuerza perpendicular a la velocidad. Como les decía, podría ser que no es una carga individual la que está pasando, sino que puede ser un cable que esté expuesto o que esté pasando dentro de un campo magnético, ¿verdad? Entonces también va a generar una fuerza, y de hecho en parte ese es el principio teórico de la construcción de un motor, ¿verdad? O sea, el giro de un motor se genera a partir de la fuerza que se generan al pasar una corriente dentro de un conductor, al final una bobina, y el campo magnético más el movimiento de los electrones genera una fuerza que al final genera un movimiento. La fuerza, pues ya sabemos todos que está dada en newtons, la carga está dada en coulombs, la velocidad en metros sobre segundos, y el campo magnético tiene que estar en Tesla, que son las unidades de medida del campo magnético. Bueno, acá en la parte de arriba de la fórmula se está tomando en cuenta que el ángulo que forma la velocidad con el campo magnético es 90 grados. Si no fuera así, entonces hay que tomar en cuenta el ángulo, que es la expresión que aparece en la parte de abajo, ¿verdad? Y ese ángulo es el ángulo entre el vector velocidad y el vector campo magnético. Y también hay que decir, ¿verdad?, que si el ángulo que se forma ahí es cero, eso quiere decir que la velocidad es paralela al campo magnético, la dirección de la carga. Entonces el seno de cero va a ser cero, y por lo tanto la fuerza va a ser igual a cero. Lo mismo pasaría si el ángulo fuera de 180. Como seno de 180 también es cero, entonces nos va a dar cero la fuerza. Entonces siempre que sea paralela el campo magnético a la velocidad o al desplazamiento de la carga, entonces la fuerza va a ser nula, ¿verdad? O va a ser igual a cero. Cuando el campo magnético lo vemos en una forma horizontal, digámoslo así, o que esté entrando a la página o a la pantalla en este caso, vamos a verlo como está en la parte de arriba, como que fueran X,
como que estuviéramos viendo un tornillo ingresando dentro de la pantalla, ¿verdad? Entonces estas X representan las líneas de campo magnético que van entrando, y en este otro esquema solo tenemos puntos e indica que las líneas de campo magnético están saliendo. El campo magnético entrando a la página, que sería esto, ¿verdad? Estas X, si lo tomamos para una carga positiva que tiene una velocidad de izquierda a derecha, va a generar una fuerza hacia arriba. Si fuera una carga negativa, siempre dentro de un campo magnético entrando, unas líneas de campo magnético entrando, va a generar una fuerza hacia abajo. Si las líneas de campo estuvieran saliendo de la pantalla o de la página, entonces en el caso de la carga positiva, si la velocidad es de izquierda a derecha, entonces la fuerza va a ir hacia abajo, y entonces la trayectoria de la carga iría en esta forma, donde está la línea amarilla. Si es una carga negativa y siempre se va a desplazar de izquierda a derecha, entonces va a generar una fuerza hacia arriba, si el campo magnético o si las líneas de campo magnético están saliendo. Y pues hay una regla que se conoce como regla de la mano derecha para determinar la dirección de la fuerza. Y pues acá tenemos el esquema. Acá ustedes pueden ver que si colocamos todos los dedos en dirección al vector velocidad y lo desplazamos hacia donde está el campo magnético, la dirección del campo magnético, el pulgar nos va a dar la dirección de la fuerza, que sería esta que va hacia arriba. Esto es para una carga positiva. Si fuera una carga negativa, entonces la fuerza iría hacia abajo. Solamente eso cambiaría. Luego, bueno, este es el esquema ya en papel, digámoslo así. Tenemos la velocidad, el campo magnético, asumiendo que hay un ángulo acá entre la velocidad y el campo magnético, y acá tenemos la fuerza. Si esto es 90 grados, entonces acá sería simplemente la multiplicación de la velocidad por el campo magnético por el seno de 90, que sería 1, ¿verdad? Entonces prácticamente solo va a ser el producto. Y acá hay otro esquema, siempre se conoce siempre como regla de la mano derecha, en el cual se utilizan los dedos, y ya no solo, bueno, los dedos individuales, digamos, ya no la totalidad de los 4 dedos en la dirección de la velocidad, ¿verdad? Y acá siempre la fuerza va a estar dada por el pulgar. El dedo medio sería el campo magnético, y acá tenemos el vector velocidad en este otro dedo, siempre para una carga positiva, ¿verdad? Veamos un ejemplo. Nos dice: un protón se mueve verticalmente hacia arriba en dirección perpendicular a un campo magnético uniforme. Perpendicular quiere decir que hay 90 grados, ¿verdad? Y se desplaza hacia la derecha, y se desvía hacia la derecha mientras usted lo observa. ¿Cuál es la dirección del campo magnético? Y nos da 4 opciones: directamente alejándose de usted, directamente hacia usted, o sea, saliendo de la pantalla, literal C hacia la derecha y literal D hacia la izquierda. Acá tenemos, como es un protón, tenemos una carga positiva, se mueve verticalmente hacia arriba, entonces el vector velocidad va a ir hacia la parte de arriba, y en dirección perpendicular a un campo magnético uniforme, y se desvía hacia la derecha, entonces la fuerza va a estar dada hacia la derecha. Yo aquí he puesto algunas de las dos opciones para las cargas positivas que había puesto antes, ¿verdad? En el cargo de la carga positiva, entrando a un campo magnético en donde las líneas de campo van entrando,
la fuerza va a ir hacia arriba. Pero en este caso la velocidad iría hacia la derecha, ¿verdad? En el otro caso, la carga es positiva siempre, solo que está ingresando en un campo magnético donde las líneas de campo van saliendo de la pantalla, pero se va moviendo siempre de izquierda a derecha y la fuerza iría hacia abajo. Pero si comparamos estas dos figuras con esta que tenemos acá, si ustedes ven, la velocidad en este caso va hacia arriba, o sea que tendríamos que girar estas dos figuras de esta forma, y entonces acá tenemos la velocidad hacia arriba, la fuerza hacia la derecha. Quiere decir que el campo magnético estaría saliendo realmente, porque si vemos la otra figura, la fuerza iría hacia la izquierda y no coincide con la figura del esquema que habíamos sacado, ¿verdad? Otro ejemplo, un electrón se mueve en dirección más X dentro de un campo magnético y sobre él actúa una fuerza magnética en dirección menos Y. Literal A, ¿en cuál de las siguientes direcciones podría orientarse el campo magnético? La opción 1 dice X positivo, opción 2 dice Y positivo, opción 3 Z positivo y opción 4 menos o Z negativo. Explique por qué, dice. Y el literal B, si la velocidad del electrón es de 3 por 10 a la 6 metros sobre segundo y la magnitud de la fuerza es de 5 por 10 a la menos 19 newton, ¿cuál es la intensidad del campo magnético? Veamos entonces, tenemos un electrón, por lo tanto tenemos una carga negativa, ¿sí? Se mueve en dirección de las X positivas dentro de un campo magnético y sobre él actúa una fuerza magnética en dirección Y negativa. ¿En cuál de las siguientes direcciones podría orientarse el campo magnético? Yo acá he puesto todas las opciones, ¿verdad? ¿Cómo estaría el esquema? O sea, como ese es un electrón, ¿verdad? Estamos tomando en cuenta que podría ser este o este de acá, en caso de que sean negativas las cargas, ¿verdad? Este lo descartamos, este también lo descartamos y tenemos la velocidad que va hacia los X positivos, tenemos la fuerza que va hacia las Y negativas. Si ustedes se fijan en este, la fuerza va hacia arriba, pero acá nos decía que la fuerza iba hacia abajo, por lo tanto coincide con este y entonces estarían entrando las líneas de campo, ¿verdad? También se pudo haber hecho con la regla de la mano derecha. Y lo que nos pedía también es si la velocidad del electrón es de 3 por 10 a la 6 y la magnitud de la fuerza es de 5 por 10 a la menos 19 newtons, ¿cuál es la intensidad del campo magnético? Entonces venimos y utilizamos, ya encontramos la dirección, ¿verdad? Entonces lo que nos está pidiendo acá es cuál es la intensidad o simplemente cuál es el valor del campo magnético. Bueno, hay que recordar también que la carga del electrón es 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Tanto la del electrón como la del protón va a ser igual la carga, solo que la dirección, perdón, el signo va a ser diferente. Pero en este caso, como ya tomamos en cuenta la dirección, ya no vamos a meter el signo de la carga y solo vamos a sustituirlo por el valor que tenemos de la carga. Si despejamos B de acá, tendríamos la fuerza dividida entre la carga por la velocidad. Si sustituimos, tendríamos 5 por 10 a la menos 19 newtons, que es la fuerza, 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, que sería la carga, y 3 por 10 a la 6 metros sobre segundos, que sería la velocidad. Eso nos da 1.04 por 10 a la menos 6 newton sobre coulomb por metro sobre segundo. Pero acá podemos hacer algo, como acá tenemos coulomb y aquí tenemos segundos, y coulomb por segundo es amperio, entonces podemos escribirlo como 1.04 por 10 a la menos 6 newton sobre amperios metros, y este newton sobre amperios metros es equivalente a un Tesla. Por lo tanto, el campo magnético va a ser de 1.04 Tesla.